Levántense, dijo la voz. Habían pasado 11 horas con los ojos vendados, boca abajo en el piso de nuestra sala, sin movernos, sin hablar, sin saber qué estaba pasando alrededor nuestro. 11 horas en oscuridad. Y cuando finalmente nos quitamos las vendas y pudimos ver, mi hijo Daniel ya no estaba. Se había ido, desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo lo había sentido junto a mí toda la noche. Su respiración, su presencia. Y ahora solo quedaba espacio vacío donde debería estar mi hijo de 23 años. No escuché cuando se lo llevaron. No escuché lucha. No escuché despedida. Nada. Solo silencio. Y eso es lo que me destruye, que estuvo ahí conmigo, centímetros de distancia. Y en algún momento de esas 11 horas se lo llevaron, lo arrastraron, lo sacaron de nuestra casa, y yo no hice nada porque no sabía, porque estaba vendado, porque estaba inmovilizado, porque era inútil. Han pasado 2 años desde esa noche del 15 de enero. 2 años buscando, 2 años preguntando, 2 años sin respuestas. Daniel simplemente desapareció. La policía lo investigó durante 6 meses. Después el caso se enfrió. Otra persona desaparecida, otra familia rota, otra estadística. Y nosotros seguimos aquí. Mi esposa Carmen y yo, viviendo en la casa donde perdimos a nuestro único hijo, porque no podemos irnos, porque si regresa, necesita saber dónde encontrarnos. La gente me pregunta cómo fue posible. ¿Cómo pueden llevarse a alguien sin que nadie se dé cuenta? Y la respuesta es simple. Cuando te tienen vendado, cuando no puedes ver, cuando cada sonido podría ser cualquier cosa, cuando el miedo te paraliza, cuando 11 horas se sienten como eternidad, entonces cualquier cosa es posible, incluyendo que tu hijo desaparezca sin rastro mientras está a metros de ti. Si tienes hijos, si tienes familia, si alguna vez pensaste que conocías el verdadero significado de impotencia, necesitas ver este video completo. Porque lo que voy a contarte cambiará cómo ves tu propia seguridad, cómo confías en tu capacidad de proteger a los tuyos, cómo entiendes que a veces el peor horror no es lo que ves, es lo que no puedes ver, lo que pasa en la oscuridad forzada, lo que te roban mientras estás ahí, presente pero ciego. Me llamo Miguel Herrera. Tengo 58 años y vivo en Los Ángeles, California. Soy dueño de una ferretería. Llegué de Michoacán hace 40 años. Construí mi vida aquí. Me casé con Carmen hace 35 años. Tuvimos un hijo, Daniel, nuestro único hijo. Lo quisimos así. Todo nuestro amor, toda nuestra atención, todo nuestro mundo concentrado en una persona. Y ahora ese mundo se ha ido, desaparecido, dejándonos con un vacío que nunca se llenará. Daniel tenía 23 años, estudiaba ingeniería en UCLA, inteligente, trabajador, buen hijo. Todavía vivía con nosotros porque la universidad estaba cerca y le ahorraba dinero de renta. Los fines de semana trabajaba conmigo en la ferretería, aprendiendo el negocio. Algún día sería suyo. Esos eran nuestros planes, nuestra vida, nuestro futuro, todo planeado, todo perfecto. Hasta que una noche todo desapareció junto con nuestro hijo. Pausa este video ahora. Dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. ¿Estás en tu casa? ¿Con tu familia? ¿Tus hijos están seguros? Escríbelo, porque yo también me sentía seguro. 40 años en Estados Unidos, negocio exitoso, casa en buen vecindario, alarmas, cerraduras, todo lo que se supone que te protege. Y nada de eso importó, porque cuando vienen por ti preparados, cuando saben lo que hacen, ninguna seguridad es suficiente. Dale like a este video. Suscríbete ahora, no después, ahora. Porque esta historia es difícil. Muchos la cerrarán. Pero si le das like, si te suscribes, ayudas a que llegue a más familias, a más personas que necesitan saber que esto puede pasar. Que la desaparición de personas no solo ocurre en México, ocurre aquí, en Estados Unidos, en ciudades grandes, a familias normales. Y nadie habla de ello hasta que les toca. El 15 de enero era sábado. Daniel había trabajado conmigo en la ferretería todo el día. Cerré a las 6. Llegamos a casa juntos,
Carmen había preparado carne asada. Cenamos los tres. Platicamos. Daniel nos contó sobre sus clases, sobre un proyecto final, sobre una chica que le gustaba. Conversación normal, familia normal, la última cena normal, la última noche donde éramos tres, la última vez que vi a mi hijo consciente y libre. Después de cenar, Daniel subió a su habitación. A estudiar, Carmen y yo nos quedamos viendo televisión. A las 11 nos fuimos a dormir. «Buenas noches», le grité a Daniel desde el pasillo. «Buenas noches, papá», respondió. Su voz. La última vez que escuché su voz. Si hubiera sabido, habría subido, lo habría abrazado, le habría dicho cuánto lo amaba, pero no sabía, así que solo me fui a dormir, como cualquier noche, sin saber que nunca volvería a ver a mi hijo de la misma forma. A las 2 de la mañana desperté. No sé por qué. Tal vez instinto, tal vez sonido. Algo me sacó del sueño. Carmen dormía profundamente. Me quedé quieto escuchando. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Ese tipo de silencio que se siente mal, que hace que tu piel se erice. Me levanté. Salí de la habitación. El pasillo estaba oscuro. La puerta de Daniel cerrada. Todo normal, pero no se sentía normal. Bajé las escaleras despacio. La sala estaba oscura. Caminé hacia la cocina. Y entonces sentí algo. Una presencia. Alguien detrás de mí. Me volteé. Vi una sombra. Antes de que pudiera gritar, una mano me tapó la boca. Un brazo me agarró del cuello. «Ni un sonido», susurró una voz en mi oído. «O tu familia muere». Me arrastraron de regreso a la sala. Había más hombres. No pude contar cuántos. La oscuridad los escondía. Me tiraron al piso, boca abajo, manos detrás de la espalda, pies amarrados. «¿Dónde está tu familia?», preguntó la voz. «Arriba», respondí temblando. «Durmiendo. Por favor, no les hagan daño. Eso depende de qué tan cooperativo seas». Escuché pasos subiendo. 2 de los hombres. Miedo puro me invadió. Carmen, Daniel, estaban subiendo por ellos. Intenté levantarme. Una bota en mi espalda me empujó de regreso al piso. «Quieto. No hagas esto más difícil». Traté de gritar, advertirles, pero la mano volvió a mi boca. «Te dije, ni un sonido». Minutos después escuché pasos bajando. Más personas. Los estaban trayendo. Carmen primero. La tiraron al piso junto a mí. Ella gemía, asustada, confundida. «¿Miguel? ¿Qué está pasando?» «No lo sé», susurré. «Solo haz lo que digan». Después Daniel, mi hijo. También lo tiraron boca abajo, al otro lado de mí. «¿Papá?» Su voz era de niño asustado otra vez. «Estoy aquí, hijo. Vamos a estar bien». Mentira. No sabía si estaríamos bien. No sabía nada. «Muy bien», dijo la voz principal, el líder. «Ahora escuchen cuidadosamente porque solo lo diré una vez. Van a quedarse exactamente así, boca abajo, sin moverse, sin hablar. Vamos a vendarles los ojos y van a permanecer vendados hasta que yo diga que se los pueden quitar. ¿Entendido?» «¿Qué quieren?», pregunté. «Dinero, lo que sea, solo no lastimen a mi familia». «No estoy aquí para robar», respondió. «Estoy aquí por tu ferretería, específicamente por lo que vendes que no está en inventario oficial». Mi sangre se congeló. Sabía exactamente de qué hablaba. Años atrás un cliente me había convencido de vender ciertas cosas, químicos, herramientas, cosas que técnicamente no eran ilegales pero que tenían usos ilegales. Metanfetamina, laboratorios clandestinos. Yo no preguntaba, solo vendía y cobraba bien. «Ese cliente», continuó el hombre, «resultó ser nuestro competidor y tú lo ayudaste. Por 3 años lo ayudaste, vendiéndole lo que necesitaba para producir, sabiendo para qué lo usaba. Y eso nos costó dinero, mucho dinero». «No sabía», mentí. «Solo vendía productos, no preguntaba para qué». «Claro que sabías. Todos saben, pero ahora vas a pagar por eso». Sintió algo sobre mi cabeza. Tela, una venda. Me la pusieron sobre los ojos, apretada. No podía ver nada. Oscuridad completa. Escuché a Carmen y Daniel también siendo vendados.
sus respiraciones aceleradas, su miedo. Ahora, dijo el hombre, van a quedarse así hasta que amanezca. Son las 2:30 de la mañana. El sol sale como a las 6:30. 4 horas. Pueden aguantar 4 horas. ¿Y después? Pregunté. Después veremos. Depende de qué tan bien se porten. Sentí sus pasos alejándose, pero sabía que no se habían ido. Podía escuchar movimiento en la casa. Estaban buscando algo, o esperando algo. No estaba seguro. Solo sabía que estábamos a su merced. 3 personas vendadas, inmovilizadas, completamente vulnerables. Las primeras horas fueron las peores, porque tu mente llena los vacíos. Cuando no puedes ver, imaginas, y tu imaginación siempre va a lo peor. Cada sonido era amenaza, cada paso era peligro, cada momento de silencio era anticipación de algo horrible. Y estar así con tu familia. Saber que Carmen y Daniel estaban igual de asustados, igual de indefensos, era tortura psicológica. «Papá», susurró Daniel. «Estoy aquí», respondí. «No hables», ordenó una voz. Uno de los hombres cerca, vigilándonos. Silencio total, o habrá consecuencias. Daniel se calló, pero podía escucharlo respirar, rápido, asustado. Quise consolarlo, decirle que todo estaría bien, pero no podía. Solo podía yacer ahí, en oscuridad, esperando. 1 hora vendado, 2 horas. El tiempo se deforma cuando no puedes ver, se estira, se vuelve elástico. Cada minuto es hora, cada hora es eternidad. Mi cuerpo dolía de estar en la misma posición, brazos entumecidos, piernas dormidas, cara presionada contra el piso. Pero peor que el dolor físico era el mental, la incertidumbre, el no saber. Escuchaba a los hombres moverse por la casa, abriendo cajones, revisando habitaciones, pero no estaban robando. No escuchaba cosas rompiéndose o siendo empacadas, solo buscando. ¿Qué buscaban? ¿O a quién esperaban? Porque empezaba a sentirse como si estuvieran esperando, como si esto fuera preparación para algo más. «¿Carmen?», susurré lo más bajo posible. «Estoy aquí», respondió igual de bajo. «¿Estás bien?». «Tengo miedo». «Yo también». Queríamos hablar más, consolarnos mutuamente. Pero el riesgo era demasiado. Los hombres habían sido claros. Silencio o consecuencias. No sabíamos qué consecuencias. No queríamos descubrir. 3 horas. Mi sentido del tiempo era aproximado. Sin ver, sin reloj. Solo estimaba basado en cuánto había pasado. Calculaba que debían ser como las 5:30, tal vez 6. Pronto amanecería. Pronto esto terminaría. Eso es lo que me decía. Pero algo se sentía mal. Algo había cambiado en la última hora. El ambiente, la energía. Como si algo hubiera pasado y yo no lo hubiera notado. Daniel estaba callado, demasiado callado. Al principio podía escuchar su respiración, agitada pero constante, pero ahora, nada. «Daniel», susurré. «Hijo, ¿estás ahí?». Silencio. «Daniel», un poco más fuerte. Nada. Tal vez se había dormido, del agotamiento, del estrés. Eso tenía sentido, pero algo en mi instinto decía que no. Algo decía que algo estaba mal. «Tu hijo está bien», dijo una voz cerca. Uno de los hombres. «Solo déjalo en paz». Pero no se escuchaba convincente. Se escuchaba distante, como si estuviera mintiendo. «¿Dónde está?», exigí saber. «Está aquí donde lo dejaste. Ahora cállate o te callo yo». La amenaza era clara. Me callé. Pero mi mente corría. Daniel, mi hijo. ¿Estaba realmente ahí todavía? Intenté escuchar, concentrarme. A mi izquierda estaba Carmen. Podía escuchar su respiración, su movimiento mínimo. A mi derecha debería estar Daniel. Pero no escuchaba nada, nada en absoluto, como si el espacio estuviera vacío. «Daniel», susurré otra vez. «Si puedes escucharme, tose. O muévete, algo». Esperé. Nada. «Ya te dije que se callara», dijo el hombre. Sentí sus pasos acercándose. Una bota presionó mi cabeza contra el piso. «Una vez más y te rompo la mandíbula». Mensaje recibido. No hablé más, pero el miedo crecía. Algo había pasado. Algo con Daniel.
Y yo no podía hacer nada. No podía moverme. No podía ver. No podía ayudar. 4 horas, más o menos. Debía estar amaneciendo. Luz debería estar entrando por las ventanas. Pero yo no podía verla. La venda era gruesa, bloqueaba todo. Mantenía la oscuridad aunque el mundo se iluminara. Esperé la orden. Levántense. Esperé poder quitarme la venda, ver a mi familia, confirmar que estaban bien. Pero la orden no venía. Pasó más tiempo. 5 horas. 6. ¿Por qué no nos dejaban levantarnos? ¿Qué estaban esperando? O tal vez se habían ido y nos habían dejado ahí, atados, vendados, incapaces de liberarnos, condenados a morir lentamente de deshidratación mientras yacíamos en nuestro propio piso. ¿Hay alguien ahí?, llamé. Ninguna respuesta. Por favor, si están ahí, respondan. Silencio. Carmen también llamó. ¿Hola? ¿Ya se fueron? Nada. Intenté moverme, forcejear con las ataduras, pero estaban bien hechas, profesionales. No iban a ceder. Miguel, dijo Carmen, ¿qué hacemos? No lo sé, admití. No lo sé. Y entonces finalmente escuché pasos. Alguien bajando las escaleras. Ya amaneció, dijo la voz del líder. Fueron pacientes, eso está bien. Sus pasos se acercaron. Ahora les voy a quitar las vendas. Pero primero necesito que entiendan algo. Lo que van a ver cuando se las quite no es lo que esperan, y no deben reaccionar violentamente, ¿entendido? Mi corazón se detuvo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué no era lo que esperábamos? ¿Qué hicieron?, pregunté. Van a ver, respondió. Sentí manos en mi cabeza, desatando la venda. La tela se aflojó, se cayó. Luz cegadora. Parpadeé. Mis ojos se ajustaban, formas borrosas volviéndose claras. Y entonces vi la sala, mi sala, manchas en el piso donde habíamos estado. Carmen junto a mí, también parpadeando, desorientada, pero viva, ilesa. Y al otro lado, vacío. El espacio donde debería estar Daniel, donde yo había sentido a Daniel toda la noche. Vacío, sin nadie, sin mi hijo. Solo piso vacío como si nunca hubiera estado ahí. ¿Dónde está Daniel? Mi voz salió como grito. ¿Dónde está mi hijo? El líder estaba parado cerca, solo. Los otros hombres se habían ido, o nunca existieron. No estaba seguro de nada ya. Tu hijo, dijo calmadamente, ya no está aquí. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está? Se fue, durante la noche, mientras ustedes estaban vendados. Se lo llevamos. ¿Por qué? Carmen gritaba ahora también. ¿Por qué se llevaron a nuestro hijo? Porque alguien tenía que pagar por lo que hiciste, Miguel. Por 3 años de ayudar a nuestro competidor. Y decidimos que el pago sería tu hijo. Él va a trabajar para nosotros ahora. Va a pagar tu deuda. No sabemos cuánto tiempo, tal vez meses, tal vez años, tal vez nunca. Eso depende de qué tan útil sea. No, susurré. No, por favor. Llévense cualquier cosa, todo, pero devuélvanme a mi hijo. El hombre se encogió de hombros. Ya se fue. Hace horas. Ni siquiera está en el país ya. Y si llaman a la policía, si intentan buscarlo, entonces no solo trabajará para nosotros. Desaparecerá permanentemente. ¿Entendido? Se dirigió a la puerta. Piénsenlo bien antes de hacer cualquier cosa estúpida. Y se fue. Simplemente se fue, dejándonos ahí, atados todavía, con la verdad destruyendo todo. Daniel se había ido, nuestro hijo, nuestro único hijo, desaparecido, llevado. Y nosotros habíamos estado ahí, toda la noche, metros de él, y no habíamos hecho nada, porque estábamos vendados, porque éramos inútiles, porque habíamos fallado en la única tarea que importaba, proteger a nuestro hijo. Nos quedamos en el piso, atados todavía, procesando. Daniel se había ido, nuestro hijo, desaparecido mientras estábamos a metros de él. Carmen lloraba, sollozos profundos que salían de un lugar primario, el llanto de una madre que perdió a su hijo. Yo no podía llorar, estaba en shock, mi cerebro se negaba a aceptar la realidad. Daniel no podía haberse ido, era imposible. Eventualmente logré liberarme.
Las ataduras habían aflojado después de horas. Me dolía todo el cuerpo, manos entumecidas, piernas que apenas respondían. Liberé a Carmen. Ella se levantó tambaleando. Corrió hacia las escaleras. «¡Daniel!», gritó. «¡Daniel!». Subió corriendo. Yo la seguí. Sabía que no estaba ahí, pero tenía que verificar, tenía que confirmar. La habitación de Daniel estaba vacía. Cama sin hacer, libros en el escritorio, laptop abierta. Todo exactamente como lo había dejado antes de dormir. Como si en cualquier momento fuera a regresar, a sentarse, a seguir estudiando. Pero no regresaría. Los hombres lo habían dicho, se lo habían llevado. Lejos, tal vez fuera del país. Y no sabíamos dónde. Carmen se desplomó en la cama de Daniel, abrazando su almohada, inhalando su olor. Mi bebé lloraba. Mi niño. Yo me quedé parado en la puerta, paralizado. ¿Qué hacíamos ahora? ¿Llamábamos a la policía? Pero el hombre había advertido. Si llamábamos, Daniel desaparecería permanentemente. ¿Qué significaba eso? ¿Lo matarían? ¿Ya estaba muerto? Tenemos que llamar a la policía, dijo Carmen. Tenemos que reportar esto. Dijeron que si llamábamos, no me importa lo que dijeron. Carmen se levantó. Se llevaron a nuestro hijo. No podemos solo quedarnos aquí. Tenía razón, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si llamarlo hacía peor? ¿Y si nuestra única chance de ver a Daniel vivo era esperar? ¿Obedecer? ¿Pero esperar qué? El hombre no había dado instrucciones, no había dejado forma de contacto, solo había dicho que Daniel trabajaría para ellos, pagando mi deuda. Mi deuda. Esto era mi culpa. Por 3 años había vendido químicos. ¿Sabiendo para qué? Sabiendo que alimentaba laboratorios de metanfetamina. Y nunca pensé en consecuencias. Nunca pensé que mi familia pagaría el precio. «Llama», le dije finalmente a Carmen. «Llama a la policía». Ella sacó su teléfono. Marcó 911. «Mi hijo», su voz se quebraba. «Mi hijo fue secuestrado de nuestra casa. Necesito ayuda». La operadora hacía preguntas. Carmen respondía entre sollozos. Dirección, nombre de Daniel, descripción. ¿Cuándo pasó? Hace horas, en la madrugada. Mientras estábamos vendados, las patrullas llegaron 20 minutos después. 2 oficiales, después detectives, llenaron nuestra casa, haciendo preguntas, tomando fotos. ¿Pueden describir a los hombres? Solo había visto a uno. Al final, los otros habían sido sombras, voces. ¿Cuántos eran? No estaba seguro. 3, 4, todo había sido confusión y terror. ¿Por qué creen que se llevaron a su hijo? La pregunta que temía. Tenía que decir la verdad sobre mi ferretería, sobre los químicos, sobre mi complicidad con el tráfico de drogas. Vendía productos, admití. Productos que sabía iban a laboratorios, por 3 años, a un competidor de estas personas, que ahora se vengaron llevándose a Daniel. El detective escribía sin expresión. «Señor Herrera, entiende que lo que acaba de admitir es crimen federal. Está implicado en narcotráfico». «No me importa», dije. «Arréstenme, hagan lo que quieran, solo encuentren a mi hijo». El detective suspiró. «Vamos a necesitar todos los detalles, nombres de clientes, transacciones, todo. Y vamos a tener que investigar su ferretería». Pasamos horas dando declaraciones, cada detalle de esa noche, cada cosa que recordábamos. Los detectives tomaban notas. Sin identificaciones de los perpetradores esto será difícil. Y si ya sacaron a su hijo del país, las probabilidades de encontrarlo no terminó. No necesitaba hacerlo. Las probabilidades eran casi nulas. Lo sabíamos. Todos lo sabíamos. «Hay algo más», dije. Los hombres dijeron que si los buscábamos, si intentábamos encontrar a Daniel, lo harían desaparecer permanentemente. ¿Qué hacemos con eso? El detective consideró. Es táctica de intimidación. Quieren que tengan miedo de actuar, pero no pueden no hacer nada. Necesitan buscarlo, solo que con cuidado. Instalaron intervención telefónica, en caso de que llamaran pidiendo rescate. Aunque el líder había sido claro, no era rescate. Era trabajo forzado. Daniel pagaría mi deuda con su libertad, con su vida, con su futuro.
Todo porque yo había sido codicioso, porque había puesto dinero sobre ética, sobre seguridad, sobre familia. Los primeros días fueron frenesí de actividad. Detectives investigando. Agentes federales porque involucraban narcotráfico. Mi ferretería cerrada mientras revisaban todo. Arrestaron a algunos de mis clientes, los interrogaron, pero nadie sabía nada útil. O si sabían, no hablaban. Miedo de represalias, miedo de convertirse en el próximo Daniel. Carmen no dormía, no comía, solo existía en modo búsqueda. Imprimió miles de volantes. Foto de Daniel, desaparecido. Información de contacto. Los pegó por toda la ciudad, en postes, en tiendas, en estaciones de autobús. ¿Has visto a este joven?, preguntaba a extraños. La mayoría negaba, algunos mentían. Veías en sus ojos que sabían algo, pero tenían miedo de hablar. Yo contraté investigador privado, un ex agente federal. Costaba dinero que no teníamos, pero no importaba. Casos como este son complicados, me dijo. Si lo cruzaron a México, está en territorio donde no tenemos jurisdicción. Y si está trabajando para cartel, está bien escondido, protegido. Pero voy a hacer lo que pueda. Una semana después de la desaparición, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté con corazón acelerado. ¿Sí? Miguel. Era él, el líder. Tu hijo está vivo, por ahora, trabajando, aprendiendo el negocio. Si coopera, si es útil, tal vez lo veamos otra vez algún día. Si no, la amenaza quedó en el aire. Por favor, supliqué, déjenme hablar con él. Solo quiero saber que está bien. No. La respuesta fue firme. Él ya no es tuyo, es nuestro. Y mientras sea útil, vive. Deja de buscarlo. Dile a tu esposa que deje de poner volantes. Dile a la policía que no hay nada que encontrar, o las cosas se complican, para todos. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono. Daniel estaba vivo. Eso era algo. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? Le conté a Carmen sobre la llamada. Está vivo, dijo con alivio mezclado con horror. Pero quién sabe qué le están haciendo, qué lo están forzando a hacer. Tenía razón. Daniel era estudiante de ingeniería, inteligente, con habilidades que un cartel podría usar, laboratorios, química, logística. Lo estaban usando, explotando, y no podíamos hacer nada. 2 semanas, 1 mes, sin más llamadas, sin pistas, sin avances. La policía seguía investigando, pero con menos urgencia. Otros casos, otros crímenes. Daniel se volvía otro archivo, otra persona desaparecida, una de miles. El investigador privado tampoco tenía nada. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, admitió. Nadie habla, nadie sabe nada, o tienen demasiado miedo. Carmen empeoró, dejó su trabajo. No podía funcionar. ¿Cómo ir a trabajar cuando tu hijo está desaparecido? ¿Cómo actuar normal cuando nada es normal? Se pasaba días en la habitación de Daniel, tocando sus cosas, oliendo su ropa, esperando que en cualquier momento la puerta se abriera y él regresara. Mami, estoy en casa. Pero la puerta nunca se abría. Él nunca regresaba. Yo también luchaba. La ferretería eventualmente reabrió después de la investigación, pero yo no podía estar ahí. Cada producto me recordaba. Cada cliente era sospechoso. ¿Había sido él? ¿Él había reportado a los criminales? ¿Él era responsable? La paranoia me consumía. Vendí el negocio, a pérdida. No me importaba. No podía seguir en ese lugar que había causado todo esto. 3 meses después, recibí un paquete, sin remitente. Dentro había una foto de Daniel, delgado, pálido, pero vivo, en algún lugar que no reconocía. Almacén, tal vez, o laboratorio. No sonreía. Sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de él hubiera muerto. Y había una nota. Sigue vivo, sigue trabajando, deja de buscar. Nada más. Le mostré la foto a Carmen. Ella la abrazó llorando. Mi bebé está tan delgado, tan triste. La llevamos a la policía. La analizaron. Fue tomada recientemente, dentro de la última semana, pero sin contexto de ubicación no podemos determinar dónde.
Otra pista que no llevaba a ningún lado, otra esperanza que se desvanecía. 6 meses. La llamada vino otra vez. El líder. Tu hijo cometió error. Trató de escapar. Lo atrapamos, obviamente, y ahora está siendo castigado. Pensé que querrías saber, porque este castigo es tu culpa. Si no hubieras vendido a nuestro competidor, él estaría en casa. Así que cada dolor que siente Daniel es dolor que tú causaste. Colgó antes de que pudiera responder. La culpa me destrozó. Daniel había intentado escapar, había sido valiente, y ahora estaba siendo castigado, torturado tal vez, por mi culpa, por mi codicia de años atrás, por decisiones que tomé sin pensar en consecuencias, y él pagaba el precio. Mi hijo inocente pagando por los pecados de su padre. 1 año, 365 días desde que Daniel desapareció. Carmen organizó vigilia en el parque, invitó a familia, amigos, gente de la comunidad, velas, fotos de Daniel, oraciones. No nos olvidamos, decía la gente. Seguimos buscando, pero eran palabras vacías. Nadie buscaba realmente, solo nosotros, solo los padres que habían perdido todo. Esa noche, después de la vigilia, Carmen colapsó. No puedo más, dijo. No puedo seguir viviendo así, sin saber, sin poder hacer nada. Es como estar muerta pero seguir respirando. Entendía perfectamente, porque yo sentía lo mismo. Cada día era existencia, no vida, solo espera. Espera de noticias que nunca llegaban, espera de un final que nunca venía. Tal vez deberíamos mudarnos, sugerí. Nuevo lugar, empezar de nuevo. Carmen me miró como si estuviera loco. ¿Y si regresa? ¿Y si se escapa y viene a casa y no estamos aquí? Tenía razón. No podíamos irnos. Teníamos que quedarnos en la casa donde perdimos a Daniel, porque era el único lugar donde él sabría buscarnos. Recibimos otra foto. Me estresé. Daniel se veía peor, más delgado, moretones visibles, evidencia de golpes, de maltrato. Carmen gritó cuando la vio. Le están pegando. Están torturando a nuestro hijo. Llamé al número de la última vez. No contestaron. Dejé mensaje. Por favor, sea lo que sea que hice, ya pagué suficiente. Devuélvanme a mi hijo o mátenme, pero dejen ir a Daniel. Nunca respondieron. Pero 2 semanas después llegó otra foto. Esta vez Daniel tenía cartel, con palabras escritas. Tu papá dice que ya pagó suficiente. ¿Tú crees que pagó suficiente? Era mensaje, para mí, diciéndome que Daniel todavía sufría, que yo no había pagado nada, que el único pagando era mi hijo. Carmen y yo empezamos a separarnos, no por falta de amor, sino porque el dolor compartido nos estaba matando. Cada vez que nos mirábamos, veíamos a Daniel, veíamos la noche, veíamos nuestro fracaso. No podíamos consolarnos mutuamente, porque ambos estábamos rotos, ambos culpables, ambos destruidos. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos en horarios diferentes, existíamos en la misma casa, pero en universos diferentes, unidos por trauma, pero separados por dolor. El matrimonio se estaba muriendo, pero no teníamos energía para salvarlo. Toda nuestra energía iba a sobrevivir un día más, a esperar un día más, a buscar un día más. 18 meses. Otra llamada. Pero esta vez era diferente. No era el líder, era otra voz. Joven, asustada. ¿Papá? Mi corazón se detuvo. ¿Daniel? ¿Eres tú? Sí. Su voz era un susurro, como si no pudiera hablar fuerte. Estoy... no sé dónde. Algún lugar en México. Sonora, creo. Me tienen trabajando en laboratorio, papá. Han sido... Su voz se quebró. Ha sido horrible. Vamos a sacarte, prometí. Dime dónde estás, cualquier pista. No lo sé. Todo se ve igual. Solo polvo y montañas. Y ellos... Escuché ruido de fondo. Voces. Pánico en la respiración de Daniel. Tengo que irme. Si me atrapan... La llamada se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono, temblando. Había escuchado a mi hijo, después de 18 meses. Su voz, su miedo, su sufrimiento. Le conté a Carmen. Ella lloró de alivio y horror. Está vivo,
pero sufriendo. Reportamos la llamada a la policía. Rastrearon el número. Teléfono desechable, sin rastro. Pero sabemos que está en Sonora. Eso reduce el área. Contactaron autoridades mexicanas, pero Sonora era grande y laboratorios de metanfetamina había cientos, escondidos, protegidos. Encontrar el correcto era imposible. Esa fue la última vez que escuché la voz de Daniel, 18 meses después de su desaparición. Una llamada de 30 segundos, prueba de vida, pero también confirmación de sufrimiento, de que mi hijo estaba siendo usado, explotado, torturado, y yo no podía hacer nada excepto cargar la culpa, saber que todo era mi culpa. 2 años después de su desaparición, el caso oficialmente se volvió frío. Sin nuevas pistas no hay nada más que podamos hacer, nos dijo el detective. Lo siento. Palabras que no significaban nada, que no traían a Daniel de vuelta, que no borraban 2 años de infierno. Carmen y yo nos quedamos con fotos, con recuerdos, con ausencia, y con la pregunta que nunca tendría respuesta: ¿volveríamos a ver a nuestro hijo? Hoy marca exactamente 2 años desde que nos mandaron levantarnos, y Daniel ya no estaba. 2 años viviendo en limbo, sin saber si mi hijo está vivo o muerto, si sufre o si finalmente encontró paz, si piensa en nosotros o si lo forzaron a olvidarnos. 2 años de preguntas sin respuestas, de búsquedas que no llevan a ningún lado, de esperanza que muere y revive cada día. Carmen se mudó hace 6 meses. No pudimos divorciarnos oficialmente. Requiere procesar duelo y cerrar ciclos. Y ninguno de los dos puede cerrar el ciclo de Daniel. Él sigue abierto, sigue sangrando. Así que Carmen solo se fue, a vivir con su hermana en San Diego. Necesitaba distancia de esta casa, de los recuerdos, de mí. Porque mirarme es ver al hombre cuyas decisiones costaron a nuestro hijo. Nos hablamos una vez al mes, conversaciones breves. ¿Algo nuevo? No. ¿Sigues yendo a terapia? Sí. Mentiras piadosas. Ninguno va a terapia consistentemente. Ninguno tiene noticias. Solo existimos en días, contando, esperando, muriendo lentamente mientras respiramos. La última vez que hablamos fue hace 3 semanas. ¿Crees que está vivo?, me preguntó. Sí, mentí. Tiene que estarlo. Pero la verdad es que no lo sé. La última comunicación fue hace 6 meses. Otra foto. Daniel se veía devastado, demacrado, ojos sin vida. Y una nota diferente. Ya no es útil. Decidiremos pronto qué hacer con él. Mi sangre se congeló. ¿Qué significaba eso? ¿Lo iban a matar? ¿Lo iban a liberar? ¿O algo peor? No lo supe, porque después de esa foto, nada. Silencio absoluto. He gastado todo buscándolo. La venta de la ferretería, los ahorros, todo. Contraté 3 investigadores diferentes. Todos llegaron al mismo punto muerto. Daniel está en México, probablemente Sonora, probablemente muerto ya. Señor Herrera, me dijo el último, necesita aceptar la posibilidad. 2 años es mucho tiempo en ese mundo. La gente no dura tanto, y si ya no es útil... Dejó la frase sin terminar. Pero no puedo aceptarlo. No puedo declarar muerto a mi hijo sin cuerpo, sin confirmación, sin despedida. Así que sigo buscando, solo, obsesivamente. He viajado a Sonora 3 veces, preguntando en pueblos, mostrando su foto. La mayoría me ignora, algunos mienten, unos pocos susurran. Sí, tal vez había un joven así, pero ya no está. Ya no está donde, se fue, murió, nadie dice más. La casa está exactamente como la dejamos. La habitación de Daniel intacta, su ropa en el closet, sus libros en el escritorio, como si fuera a regresar en cualquier momento. Como si estos 2 años fueran solo un viaje largo. Duermo en su cama algunos días, buscando su olor, su presencia, alguna conexión con el hijo que perdí. Pero el olor se ha ido. Solo queda vacío. Recibo llamadas de números desconocidos. Siempre contesto esperando que sea Daniel, que sea una última oportunidad, pero nunca es él. Vendedores, estafadores. Una vez fue alguien diciendo que tenía información sobre Daniel. Por $10,000 me diría dónde estaba. Era mentira.
una cruel estafa aprovechándose de mi desesperación, pero igual pagué, porque, ¿y si no era mentira? No puedo arriesgarme. 3 meses atrás empecé a recibir visitas, otras familias, otros padres con hijos desaparecidos. Escuchamos sobre tu caso, decían. Queremos ayudarnos mutuamente, compartir información, no rendirnos. Formamos un grupo, nos reunimos cada semana, compartimos historias, lloramos juntos, buscamos juntos. Hay más de 20 familias, 20 historias como la mía, 20 hijos desaparecidos, tragados por el narcotráfico, usados, desechados, olvidados. ¿Alguna vez encuentran a alguien? Le pregunté a uno de los padres. Llevaba 5 años buscando a su hija. A veces, respondió, a veces encuentran cuerpos, restos, prueba de que murieron. Y aunque es horrible, al menos hay cierre. Puedes enterrarlos, puedes llorarlos, puedes seguir adelante. Pero la mayoría nunca se encuentran, solo desaparecen. Y nosotros nos quedamos en este limbo eterno. Esa es mi vida ahora, limbo eterno. No puedo llorar a Daniel porque no sé si está muerto. No puedo celebrarlo porque no sé si está vivo. Solo puedo existir en este espacio gris entre esperanza y desesperación. Entre seguir buscando y aceptar lo inevitable. Entre vivir y morir. Atrapado. Como estuve atrapado esa noche. Vendado. Sin poder ver. Sin poder hacer nada mientras me robaban lo más importante. Hace una semana recibí un paquete. Diferente a los anteriores. Más grande, más pesado. Sin remitente como siempre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había ropa. La ropa de Daniel. La que llevaba puesta la noche que desapareció. Su pijama, sus zapatos, todo manchado, sucio, oliendo a muerte y abandono. Y una nota. La última nota que recibiría. Tu hijo trabajó para nosotros 2 años. Fue útil al principio. Inteligente, como dijiste. Nos ayudó a mejorar procesos, aumentar producción. Pero después empezó a resistir, a sabotear, a intentar escapar. No podíamos permitirlo. No podíamos dejar que nadie pensara que podían huir de nosotros sin consecuencias. Así que hicimos lo que teníamos que hacer. Tu hijo murió hace 3 meses. Lo siento, no es personal, solo negocios. Me desplomé. La ropa cayó de mis manos. Daniel estaba muerto. Había estado muerto 3 meses, mientras yo seguía buscando, mientras seguía esperando, mientras seguía creyendo que tal vez, solo tal vez, lo vería otra vez. Había muerto. Mi hijo, mi único hijo, asesinado por hombres sin alma, por consecuencia de mis propias acciones, por el precio de mi codicia. Llamé a Carmen, mandaron su ropa, dije con voz muerta. Y una nota, dice que está muerto. Hace 3 meses. Silencio del otro lado. Después un grito, un aullido de dolor tan profundo que me atravesó el teléfono. Ella había sabido. En algún nivel, siempre lo había sabido. Pero la confirmación era diferente. Era final. Era el fin de toda esperanza. Llevé la ropa y la nota a la policía. Vamos a analizarlo todo, prometieron. ADN, huellas, cualquier evidencia. Pero ambos sabíamos la verdad. No habría evidencia útil. Estos hombres eran profesionales. No dejaban rastros. Y aunque encontraran algo, ¿qué cambiaría? Daniel seguiría muerto. Yo seguiría siendo responsable. Nada traería a mi hijo de vuelta. Carmen vino a la casa por primera vez en 6 meses, para ver la ropa, para tocarla, para oler lo que quedaba de nuestro hijo. Lloramos juntos como no habíamos llorado, en años, abrazados, unidos en dolor. Lo perdimos, sollozaba. Perdimos a nuestro bebé. Lo sé, susurraba. Lo siento mucho. Palabras inadecuadas, pero eran las únicas que tenía. ¿Hacemos funeral?, preguntó después de horas. ¿Sin cuerpo? Servicio memorial entonces. Algo, para darle despedida, para poder llorar públicamente, para poder empezar a... Se detuvo, porque no hay palabra para lo que necesitábamos. ¿Sanar? Nunca sanaríamos. ¿Cerrar? Nunca cerraríamos. ¿Seguir adelante? ¿Cómo sigues adelante cuando tu hijo fue torturado y asesinado por tus propios errores?
Organizamos el servicio memorial 2 semanas después. Familia, amigos, miembros del grupo de familias de desaparecidos. Todos vinieron, todos lloraron, todos compartieron recuerdos de Daniel, de su inteligencia, su amabilidad, su futuro que nunca llegó. Pusimos foto grande al frente, Daniel sonriendo, como era antes de que yo lo condenara con mis decisiones. No hubo cuerpo que enterrar, solo cenizas simbólicas, tierra de nuestra casa mezclada con sus pertenencias quemadas. Las enterramos en cementerio, lápida que lee Daniel Herrera, 1999-2024. Amado hijo, arrebatado demasiado pronto, nunca olvidado. Palabras que no capturan nada, que no explican cómo murió, por qué murió, quién fue realmente responsable. Después del servicio, Carmen y yo nos sentamos en la tumba vacía. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. No lo sé, admití. Supongo que intentamos vivir, por él, porque él ya no puede. ¿Cómo se vive después de esto? No lo sé, un día a la vez, un respiro a la vez, hasta que finalmente el dolor sea soportable. Pero ambos sabíamos que el dolor nunca sería soportable. Solo aprendíamos a cargarlo. Carmen regresó a San Diego. Yo me quedé en la casa. No podía irme. Era lo único que me conectaba con Daniel, donde había crecido, donde habíamos sido familia, donde lo había perdido. Me mudé a su habitación permanentemente, durmiendo en su cama, rodeado de sus cosas, como si estar cerca de sus pertenencias me acercara a él, como si pudiera sentirlo todavía. Los criminales nunca fueron atrapados. La investigación continúa, pero sin pistas reales. La ropa no tenía evidencia útil, la nota sin huellas, todo limpio, profesional, como todo lo demás. Daniel se convirtió en otra estadística, otra víctima del narcotráfico, otro joven perdido en la guerra sin fin entre carteles y gobiernos. Su muerte no en noticias, no en estadísticas oficiales, solo en mi corazón, en el corazón de su madre y en los corazones de quienes lo conocieron. 2 años después de que nos mandaron levantarnos y descubrimos que Daniel ya no estaba, finalmente tengo mi respuesta. Está muerto, asesinado, descartado, por hombres que lo vieron como herramienta, como forma de castigarme, como mensaje para otros. Mi hijo de 23 años, con toda una vida por delante, reducido a nada. Y yo tengo que vivir con eso, con el conocimiento de que mis decisiones lo mataron, que mi codicia costó su vida. La lección, si hay alguna, es que cada acción tiene consecuencias, que cuando haces negocio con criminales, cuando pones dinero sobre ética, cuando ignoras advertencias morales por ganancia, alguien paga. Y a menudo no eres tú. A menudo es la gente que amas, la gente inocente, la gente que confiaba en que tus decisiones los mantendrían seguros. Y cuando finalmente pagas el precio, es demasiado tarde. Cuento esta historia 2 años después porque necesito que entiendas algo fundamental. Las desapariciones son reales. No solo en México, no solo en zonas de guerra, aquí, en Estados Unidos, en ciudades grandes, en vecindarios tranquilos, familias están siendo destruidas, hijos están siendo tomados, y muchos nunca regresan, solo desaparecen, dejando vacíos que nunca se llenan, preguntas que nunca se responden. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar una historia sin final feliz, sin justicia, sin cierre real. Dale like a este video ahora, suscríbete a este canal. Hazlo por Daniel, por las miles de personas desaparecidas, por las familias que viven en limbo eterno, porque entre más personas conozcan esta realidad, más difícil será para los criminales operar en silencio. Comenta abajo desde dónde estás viendo esto. Si conoces casos de desapariciones, si has perdido a alguien en circunstancias similares, si entiendes lo que significa vivir sin saber, porque necesitamos comunidad. Necesitamos apoyo mutuo. Necesitamos romper el silencio sobre cómo el narcotráfico destruye familias inocentes, cómo usa personas como herramientas, cómo descarta vidas sin pensarlo 2 veces. A Daniel, perdóname, hijo. Perdóname por las decisiones que tomé, por no protegerte como debí.
por ser la razón de tu sufrimiento, por no poder salvarte. Espero que donde estés ahora finalmente tengas paz. Espero que sepas cuánto te amamos, cuánto duele tu ausencia, cuánto desearía poder cambiar todo, darte tu vida de vuelta, verte crecer, verte cumplir tus sueños, pero solo puedo decirte que lo siento y prometerte que nunca te olvidaremos, y a cualquiera viendo esto que ha perdido a alguien. Sé que el dolor no termina, sé que las preguntas nunca se responden completamente, sé que cada día es lucha, pero sigue respirando, sigue existiendo, no por ti, sino por ellos, porque alguien tiene que recordar, alguien tiene que cargar su memoria, alguien tiene que asegurarse de que su vida importó, que su ausencia deja hueco, que no fueron solo otra estadística. Cuando nos mandaron levantarnos, Daniel ya no estaba, y en ese momento mi vida terminó también, porque parte de mí desapareció con él, la parte que creía en seguridad, en justicia, en que hacer lo correcto te protege. Esa parte murió, y lo que queda es cascarón, es existencia, es respirar sin vivir, es despertar cada día sabiendo que tu hijo murió asustado, solo, lejos de casa, llamándote tal vez, y tú no estuviste ahí, porque estabas vendado, porque eras inútil, porque fallaste.